Buen día, docente. Somos estudiantes de la sección 18914 del curso de Estadística Inferencial. Hoy le presentamos nuestro proyecto titulado Optimización energética en los edificios del campus mediante paneles solares, iluminación LED y sensores de movimiento. El objetivo principal de nuestro proyecto es analizar cómo estas tecnologías sostenibles pueden reducir los costos eléctricos y los costos de energía dentro de un campus universitario. A continuación, comenzaré explicando el problema y los objetivos de investigación. Siguiente. El problema que identificamos es el alto consumo eléctrico en los edificios del campus, lo que genera mayores gastos económicos y un impacto ambiental negativo. Como solución, evaluamos la implementación de paneles solares, iluminación LED y sensores de movimiento para mejorar la eficiencia energética. Para el estudio, se analizó una muestra de 110 edificios del campus, considerando variables como consumo eléctrico antes y después de la optimización, costo mensual de la electricidad, el uso de energía renovable y las horas de iluminación diarias. Siguiente, por favor. El objetivo general fue evaluar el impacto de las tecnologías en el consumo eléctrico de los edificios del campus. Para lograrlo, nos planteamos cuatro objetivos específicos. Primero, comparar el consumo eléctrico antes y después de la implementación. Segundo, determinar si las características de los edificios influyen en el consumo final. Tercero, medir el ahorro económico asociado al uso de energías renovables. Y cuarto, formular recomendaciones basadas en los resultados obtenidos mediante el análisis estadístico. Siguiente. Para desarrollar nuestros estudios, nos enfocamos en cuatro preguntas principales. La primera fue comprobar si las tecnologías implementadas realmente logran reducir el consumo eléctrico. La segunda buscó verificar si los resultados obtenidos son confiables desde el punto de vista estadístico. También quisimos saber si las características de los edificios influyen en el consumo eléctrico después de la optimización. Finalmente, analizamos si el ahorro económico generado es lo suficientemente importante como para justificar la implementación de estas tecnologías. Cada una de estas preguntas se irán respondiendo conforme avance nuestra exposición, con base a los resultados obtenidos. Te doy pase al siguiente compañero. Bien, buen día, docente, buen día a todos. Continuando con la exposición, en esta segunda parte de la presentación me encargaré de detallar la hipótesis, ¿no?, que guiaron nuestros estudios, la metodología empleada y la clasificación de nuestras variables y los primeros importantes resultados de nuestro análisis descriptivo. Para empezar, para darle respuesta a nuestros objetivos, planteamos tres hipótesis estadísticas clave. Nuestra primera hipótesis plantea que el consumo eléctrico promedio se reduce significativamente tras implementar la optimización. Para comprobar esto, determinamos el uso de la prueba T de Student para muestras relacionadas. En la hipótesis 2, busca evaluar si la variabilidad de consumo cambia después de aplicar las medidas, para lo cual utilizamos la prueba de comparación de variables de Lenov-OF. Finalmente, en la hipótesis 3, verifica si este consumo posterior cumple con los estándares de eficiencias esperados, usando una prueba T para una muestra junto con su intervalo de confianza. Siguiente diapositiva. Hablamos del marco metodológico. Nuestra investigación tiene un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental de tipo longitudinal. Decimos que es longitudinal porque medimos a las mismas unidades en dos momentos cronológicos diferentes, el antes y el después de la optimización. Nuestra población abarca los edificios, las unidades residenciales del campus, de los cuales extrajimos una muestra representativa de 110 unidades que incluye residencias universitarias, apartamentos y casas familiares. Toda esta información la recolectamos a través de una base de datos
institucional con registro de consumo mensual. Siguiente diapositiva. Podemos observar cómo clasificamos nuestras variables de estudios para el análisis. Por un lado, tenemos las variables cualitativas que nos ayudan a entender el contexto de cada vivienda. Aquí incluimos el tipo de residencia, si hacen uso previo de la energía renovable o no, y el nivel de conocimiento e interés que tienen los residentes sobre la sostenibilidad. Por otro lado, nuestras variables cuantitativas miden los datos numéricos precisos, el número de habitantes y de electrodoméstico por vivienda, las horas de uso de iluminación diaria, el coste mensual de electricidad en dólares y nuestra variable principal, el consumo eléctrico mensual, medido tanto antes como después de implementar el proyecto. Siguiente diapositiva. Finalmente, en la diapositiva que vemos, la gráfica, damos inicio al análisis descriptivo, enfocándonos en el impacto directo de nuestro consumo eléctrico. Los datos son bastante reveladores porque se observa que logramos observar una reducción promedio de 15,1 en el consumo eléctrico tras la optimización. Esto equivale a un ahorro de casi 27 kilovatios hora por edificio cada mes. Como pueden ver, en los promedios pasamos de consumir 179,14 kilovatios horas antes de las mejoras a 152,20 kilovatios horas después de instalar los paneles solares. La iluminación LED y los sensores de movimiento, este descenso en nuestro primer gran indicador de que el proyecto es viable y exitoso. Con estos primeros hallazgos, le doy pase a mi compañero para continuar con el detalle de la siguiente parte de los resultados. Buen día, docente. Buen día con todos. En esta diapositiva se presentan los resultados del análisis descriptivo del estudio. Se observa el 45,5% de los edificios evaluados que utilizan energía renovable, mientras que el resto aún depende únicamente de la energía convencional. Además, el costo mensual promedio de la electricidad es de $70,29 en el tiempo promedio de uso de iluminación es de 3,99 horas diarias. Al comparar ambos grupos, encontramos que los edificios con energía renovable tienen un gasto de promedio de $67,48 al mes, mientras que los edificios sin energía renovable registran un gasto de $72,61 mensuales. Estos resultados muestran una tendencia favorable. Así, el uso de energías renovables que permiten reducir el gasto de electricidad. Siguiente, por favor. Después del análisis descriptivo, fue necesario seleccionar la prueba estadística adecuada. Nuestra investigación de trabajo con una muestra de 110 observaciones, por lo que tienen 109 grados de libertad. Cuando la muestra es grande, la varianza de población es desconocida. La distribución T se aproxima a la distribución normal. Por esa razón, en el estudio se empleó la prueba Z, la cual permitió realizar las pruebas de hipótesis y obtener conclusiones confiables sobre el consumo energético. Siguiente, por favor. En esta diapositiva se presentan los intervalos de confianza al 95% para comparar el consumo eléctrico antes y después de aplicar las medidas de eficiencia energética. Antes de la intervención, el consumo promedio fue de 179,14 kilovatios horas, mientras después se disminuyó a 152,20 kilovatios horas.
Lo más importante es que los dos intervalos de confianza no se superponen. Esto significa que existe una diferencia estadísticamente entre ambos periodos y confirma que las acciones implementadas lograron reducir el consumo eléctrico de manera real y no por efecto del azar. Siguiente, por favor. Finalmente, esta diapositiva se resume los resultados de las principales pruebas de hipótesis realizadas. En la primera prueba, correspondiente al consumo de promedio antes de la intervención, se obtuvo una estadística de 2,339, por lo que se rechazó la hipótesis nula. La segunda prueba, relacionada con el consumo, después de la implementación, el resultado fue igual a -1,884, rechazando nuevamente la hipótesis nula, confirmando la reducción del consumo. En la tercera prueba se comprobó que los costos de los edificios con y sin energía renovable, el resultado fue igual a -1,799, concluyéndose que existen diferencias significadas entre ambos grupos. Finalmente, al comparar el consumo entre apartamentos y residentes universitarios, se obtuvo una estadística de 0,103. En este caso no se rechazó la hipótesis nula, lo que indica que ambos tipos de vivienda presentan un consumo eléctrico similar. Le doy paso a mi siguiente compañero. Buen día, docente, buen día, compañeros. Bueno, vamos a explicar la conclusión parcial, ¿no? La reducción del consumo eléctrico es estadísticamente significativa, ¿no? Tanto como los intervalos de confianza como las pruebas de hipótesis Z y T. Confirman que el 95% de confianza que la optimización energética generó un cambio real, ¿no? No atribuible al azar, el consumo eléctrico del campus. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Confirmando los resultados, y realizando las pruebas, como la primera que realizamos, la Wilcoxon, que es una prueba estadística que se utiliza para comparar dos muestras relacionadas, ¿no? O dependientes, ¿no? Bueno, que esta que nos dio como 4,82, nos indica que el consumo es bajo significativamente tras la optimización que realizamos, ¿verdad? Luego con la siguiente prueba, que es U de Mann-Whitney, que obtuvimos -1,84, ¿no? Esta prueba es una prueba no paramétrica. Esto nos indica que el costo ya no difiere entre los edificios con o sin energía renovable inicial, ¿verdad? Y como tercera prueba, tenemos a Wallis, que es un test estadístico no paramétrico para leer y interpretar nuestros resultados, que nos dio el 2,567. Este tipo de edificio no influye en el consumo final, ¿no? Eso es lo que nos indica esta última prueba, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Y estimando el modelo con teoría matricial, ¿verdad? Tenemos la matriz, todos los datos generados, el Y que es el consumo después, el X1 que es el consumo antes, el X2 horas de iluminación y la cantidad de electrodomésticos también, el X3, ¿no? Tenemos la matriz, el intersecto, el consumo y ahí tenemos todos los datos que recibimos después de realizar estas pruebas, ¿no? Las horas de iluminación y la cantidad de electrodomésticos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Eh, ¿Qué tan bien explica el modelo de consumo final, no? Bueno, la correlación múltiple, la relación lineal débil que obtuvimos, el 0,215 y la variabilidad del consumo final explicada también, R cuadrado, que es un porcentaje de 4,62.
¿no? Y también el F que nos dio 1.712, que no es significativo, ¿no? Las fuentes fueron la regresión, el error y el total, ¿no? El grado de libertad y todos estos datos que nos indican aquí, ¿no? Bueno, ahí pasé a mi compañero. Buenos días con todos. Interpretación del modelo. Un resultado que refuerza nuestra conclusión. El modelo no logra explicar el consumo final a partir de las características previas del edificio. Esto significa que tras la optimización, el consumo deja de depender del perfil estructural de cada unidad, coherente con Kruskal-Wallis y Mann-Whitney. La intervención homogeneiza el consumo eléctrico independientemente del tipo de edificio, el número de habitantes o hábitos previos. Intervalos al 95%. Respuesta media: 144.08 hasta 160.33 kilovatios hora. Y como predicción individual, 66.58 hasta 237.82 kilovatios hora. El intervalo de predicción es mucho más amplio, coherente con el bajo poder explicativo del modelo. Como conclusiones tenemos lo que el análisis confirma. 1. La optimización energética redujo el consumo eléctrico de forma estadística y económicamente significativa, menos 15.1% en promedio. 2. El beneficio se distribuyó de manera uniforme entre todos los tipos de edificio del campus, sin excluir ningún grupo. 3. Los edificios con energía renovable presentan un costo mensual significativamente menor que los que no la tienen. 4. El consumo final ya no depende del perfil estructural previo de cada edificio. El sistema nivela resultados en todo el campus. Y como recomendaciones, ¿qué recomendamos a la universidad? Como recomendación número 1, ampliar la cobertura, extender paneles solares y sensores a los edificios que aún no cuentan con energía renovable, el 54.5% del campus. Como recomendación 2, monitoreo continuo, dar seguimiento longitudinal al consumo para verificar que el ahorro se mantenga en el largo plazo. Como recomendación número 3, incorporar más variables. En futuros modelos, incluir antigüedad de instalaciones, orientación solar y hábitos de uso para mejorar la predicción. Y como recomendación número 4, difundir buenas prácticas, aprovechar el alto interés en energía sostenible, detectado 33.3% para programas de sensibilizaciones. Y limitaciones de estudio, lo que este estudio no cubre son muestra limitada a un único campus universitario. Los resultados no se generalizan automáticamente a otros contextos. Datos recolectados en un único periodo. No hubo seguimiento continuo a largo plazo. Variables no observadas. Antigüedad de instalaciones, orientación solar, hábitos individuales que podrían explicar mejor el consumo final. El modelo de regresión múltiple explicó solo el 4.62% de la variabilidad del consumo, señal de que faltan variables relevantes por incorporar. Muchas gracias, eso es todo.